Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Dios les bendiga, estimados hermanos. Es un placer para su servidor estar en esta ocasión compartiendo con ustedes en esta nueva clase bíblica. Estamos estudiando sobre la centralización y el institucionalismo. Estuvimos hablando sobre la iglesia local en la clase anterior. Estuvimos viendo cómo la Biblia, cuando nos habla de la iglesia local, sobre todo de su organización, de su naturaleza y de su obra, pues nos ayuda a entender que este tema de la centralización es un atentado contra ese diseño divino de la iglesia local y su organización, particularmente con lo que tiene que ver con su gobierno local, ¿verdad? Porque universalmente pues no hay un gobierno universal compuesto de un ser humano, sino que el gobierno de la iglesia universal, es decir, el conjunto de creyentes que en el mundo han obedecido el evangelio, pues es Cristo la cabeza, ¿verdad? Pero ya localmente, terrenalmente, pues cada iglesia tiene su pluralidad de ancianos. Ahora, antes de pasar al siguiente punto que íbamos a estudiar, me estuvieron llegando preguntas sobre la cuestión del papado. Ya ve que habíamos visto en las clases anteriores cómo fue la apostasía con respecto a la organización de la iglesia local y de cómo poco a poco un obispo se fue levantando sobre los demás hasta que finalmente llegó el papado. Afirmé en esta clase que el papa oficialmente fue reconocido en el año 606 con Bonifacio III. Y me han escrito para preguntarme sobre ese tema, si puedo ahondar un poco más en eso y efectivamente vamos a hacer un paréntesis para ahondar en esta desviación que resultó precisamente en el papado. Así que, en primer lugar, debemos notar que en el año 606 no fue cuando por primera vez se habló del Papa. O sea, no estoy diciendo eso. No estoy afirmando que en el año 606 por primera vez se habló del Papa o se usó la palabra Papa. No. Es una pregunta importante, pero también debe evitarse todo tipo de malos entendidos o malas interpretaciones. En términos estrictos y legales, Bonifacio III, que falleció en el año 607 después de Cristo, fue el primer obispo de Roma, el primer obispo universal. Fue reconocido oficialmente con el título de Papa, obispo universal, y esto por decreto imperial. Pero cuando decimos si Bonifacio fue el primer papa, así como está la pregunta, pues la respuesta merece ciertos matices porque el título de papa existía antes de él en un sentido honorífico, ¿sí? No propiamente imperial u oficial. Entonces, aunque el término papa existía antes de él en un sentido honorífico, es con Bonifacio III que se volvió un título jurídico y exclusivo, ¿sí? Solamente en él. En los primeros siglos, de hecho, cuando nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que en los primeros siglos la palabra papa, del griego papas, que quiere decir padre, se usaba en general para cualquier obispo respetable. Por ejemplo, los obispos de Alejandría eran llamados papa desde el siglo III, y donde ahí se hace evidente cómo la palabra papa se usaba en un sentido, pues, genérico. Incluso algunos escritores llamaban papa a sus propios pastores locales sin ninguna pretensión universal. Así que era común el término papa. En Roma, varios obispos anteriores a Bonifacio III, como León I el Grande,
estamos hablando por ahí de los años 440 al 461 después de Cristo, reclamaron preeminencia espiritual, pero no existía aún reconocimiento legal de su jurisdicción universal. León I basó su autoridad en la idea de que el obispo de Roma heredaba la cátedra de Pedro, pero se reclamó hasta ese tiempo y lamentablemente para él, pues no era universalmente aceptado ni tenía una fuerza imperial como él lo pretendía. Así que, aunque el término papa fue utilizado, pues no tenía el carácter que tiene en nuestros tiempos. Entonces el decreto ya fue dictado, fue dictaminado por el emperador Focas en el año 606 después de Cristo. En ese tiempo, el emperador bizantino emitió un decreto reconociendo el obispo como el obispo universal y Bonifacio III, como cabeza de todas las iglesias e incluso se prohibió que ese título lo llevara cualquier otra persona, sobre todo el patriarca de Constantinopla, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos esta cuestión. Cuando decimos que el papa o el papado oficialmente, y como lo conocemos ahora, llegó a existir hasta el año 606, no estamos afirmando que antes de esa fecha el término papa no era utilizado o no se usaba. Existía, pero no como lo conocemos ahora. Voy a compartirles una presentación para que ustedes vean cómo se da este proceso del papado y así pues lo puedan mantener allí en sus mentes
de una manera, pues, más adecuada, ¿verdad? Y vamos, puedan grabarlo, puedan estudiarlo, puedan analizarlo, incluso después con más calma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este punto sobre la iglesia local y cómo de la iglesia local hasta se convirtió en un imperio religioso. Es decir, se deformó tanto la organización local que derivó precisamente a que los obispos, originalmente una pluralidad en cada iglesia local, pues finalmente terminaran en un papa universal, ¿sí? Les ruego mil disculpas por el tono de voz y si me escucho un poco tropezado con las pronunciaciones, pero es que ahorita ando mal de salud y estoy tomando medicamentos y quizá eso me está provocando un problema en mis articulaciones para hablar correctamente. Así que les ruego de su paciencia, por favor, y si queda alguna duda por alguna cosa que haya dicho mal, pues entonces con todo gusto estaré atendiéndola con más calma. Muy bien, comencemos entonces. Vamos a esta presentación para ver este orden cronológico, cómo de la iglesia local se pasó al imperio religioso, es decir, cómo Roma pasó de presbíteros colegiados, como lo enseña Hechos capítulo 14, versículo 23 en cada iglesia local, pues se derivó finalmente en el Papa universal. Entonces, en el siglo primero, comenzamos ahí. Siglo primero, tenemos a Roma, que no tiene papa, tiene una iglesia local con presbíteros, como eran las iglesias en el Nuevo Testamento, y esto se hace evidente entonces en el siglo primero. ¿Sí? Esto pasa en el siglo primero. Roma no tiene papa, tiene una iglesia local con su presbiterio nada más. En el siglo primero la iglesia en Roma no era una central mundial, ni tampoco la sede del monarca espiritual. Cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, saluda a muchos hermanos y a muchos hogares, pero no menciona a ningún obispo de Roma. Si usted es lector de la Biblia, puede usted leer el libro de Romanos en su totalidad y efectivamente, aunque Pablo envía muchos saludos a muchos hermanos, a muchas personas, pues no hay ningún saludo para cierto obispo de Roma. Si hubiera un primer papa ejerciendo ahí, en ese tiempo, en tiempos bíblicos, pues Pablo lo ignoró por completo, lo cual sería muy extraño, ¿verdad? Si realmente existiera un papa como lo conocemos hoy. Hacia finales del siglo primero, hermanos, aparece la llamada primera carta de Clemente a los Corintios. La tradición romana dice que Clemente era papa, pero si leemos la carta, no habla como papa, no se expresa como papa, ni dice yo, Clemente, supremo pastor de la Iglesia Universal, sino que escribe en nombre de la Iglesia de Roma a la de Corinto. De Roma, de la Iglesia en Roma, a la Iglesia de Corinto, usando la primera persona del plural, nosotros. Es decir, hablando con y por la Iglesia local. No habla como un monarca, sino como parte de un colegio de presbiterios, es decir, como parte de la organización de la iglesia local. No hay papado en la carta de Clemente para la iglesia de Corinto. No existe. Entonces, en el siglo primero no hay rastro de un obispo monárquico en Roma. No existe. Mucho menos de un papa universal. Roma es una iglesia más entre muchas otras. Ahora pasamos al siglo segundo. Roma es influyente, pero no manda sobre las demás iglesias. En el siglo segundo, Roma empieza a ser vista como una iglesia importante, sobre todo por su antigüedad y por su situación en la capital del imperio. Pero ser influyente no es lo mismo que ser jefe universal. Es muy diferente. Eso es muy distinto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia en Jerusalén, que sin duda alguna era una congregación muy influyente. La iglesia en Antioquía también llegó a ser una iglesia
muy influyente, no se diga la iglesia en Éfeso. Sin embargo, eso no significa que por eso serían los jefes o los gobernantes de todas las iglesias, ni tampoco algún obispo ahí proclamándose como tal. Alrededor del año 180, Irineo de León hace algo importante. Elabora una lista de obispos de Roma desde los apóstoles hasta su tiempo. Lo hace en su obra que se llama Contra las herejías, pero cuando uno lee con cuidado esta carta, nos vemos que esta lista de obispos que prepara Irineo, pues no fue para probar que Roma tenga primacía jurídica o religiosa, sino para argumentar contra los gnósticos de que la enseñanza apostólica se ha conservado en las iglesias antiguas, entre ellas la de Roma. Entonces el propósito de Irineo es didáctico para mostrar la continuidad en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, pero no tiene el propósito de hacer una lista de papas ininterrumpida que inicia con el apóstol Pablo. En otras palabras, la lista de obispos de Roma nace como argumento contra los gnósticos, no como prueba de un papado apostólico. Más tarde, el obispo romano Víctor I intenta comportarse como si fuera un papa del futuro, pues pretende imponer a todas las iglesias la fecha romana de la Pascua, por ejemplo. ¿Y qué hacen las iglesias de Asia Menor? Se sujetan al papa, se sujetan al dictamen, se sujetan al dogma. No, lo ignoran. ¿Por qué? Pues porque los obispos no tenían ninguna autoridad sobre otras iglesias. Aunque poco a poco se empezaban a levantar algunos obispos pretendiendo cierta autoridad, pues realmente en el siglo II todavía no tenían esa influencia que posteriormente va a existir. El historiador Eusebio de Cesarea cita la carta de Polícrates de Éfeso a Víctor, donde éste afirma que ellos seguirán la tradición que recibieron y que no se van a someter al cambio que Roma quiere imponer sobre las iglesias. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que al menos un obispo en Roma intenta ponerse por encima de las demás congregaciones, de los demás obispos, pero las iglesias de Asia no se doblegan, no respetan, no toman esa posición, sino que ellas actúan de manera autónoma e independiente. Entonces la historia registra el fracaso que al menos en esta ocasión se tuvo para intentar influir sobre las demás iglesias. No hay supremacía universal, simplemente un obispo con más entusiasmo que autoridad. Luego llegamos al siglo III. Los obispos rechazan cualquier obispo de obispos. Siglo III. En este tiempo tenemos dos testigos devastadores contra la idea de un papa universal en el siglo III. Ellos son Cipriano de Cartago y Filirminiano de Cesarea. Comencemos con Cipriano. El episcopado es uno, pero compartido, dice él. En su tratado, La unidad eclesiástica, Cipriano escribe la famosa frase que dice: el episcopado es uno del cual cada obispo posee una parte en su totalidad. Esto significa que hay una sola realidad del oficio episcopal, pero cada obispo participa de esa misma autoridad. Ninguno la concentra toda. No hay lugar para el obispo sobre los obispos. No hay espacio para un obispo de obispo. En otra ocasión, en el contexto del conflicto sobre el bautismo de los herejes, Cipriano deja claro esta regla diciendo: ninguno de nosotros se constituye a sí mismo obispo de los obispos, ni obliga a sus colegas por un temor tiránico y a obedecerle. Voy a leer otra vez. Ninguno de nosotros se constituye a sí mismo obispo de los obispos, ni obliga a sus colegas por un temor tiránico a obedecerle. Entonces,
No hay, hermanos, en este tiempo, en el siglo tercero, un papa universal. Que nadie se haga papa, que nadie se diga papa sobre todos. Cada obispo responde ante Dios y todos tienen la misma autoridad dentro de una iglesia local. Luego vino Firmiliano. El caso de este hombre se vuelve todavía más claro. Firmiliano, quien fuera obispo de Cesarea de Capadocia, y en este conflicto encontramos el nombre de Esteban I, que está en Roma, el obispo romano Esteban I, y hay un conflicto, hay un debate entre ellos. Firmiliano critica la arrogancia de Esteban, que presume ocupar la sede de Pedro, ya está queriéndose levantar como autoridad sobre otros obispos, y entonces Firmiliano le escribe diciendo: estoy justamente indignado por esta abierta y manifiesta necedad de Esteban, que presume del lugar de su episcopado y pretende tener la sucesión de Pedro. Entonces él está contradiciendo lo que dice o lo que pretende este obispo de Roma llamado Esteban. Él contrasta la costumbre de Roma a la objetividad de la verdad. ¿Por qué? Pues porque aunque en Roma ya empezaba un obispo a querer tener supremacía sobre otros, pues se le dice que eso no es la verdad. Entonces, en el siglo tercero, ni Cipriano ni Firmiliano reconocen a Roma como juez supremo. Más bien resisten y contradicen a Roma, lo que era común que hiciera cualquier iglesia que se considerase fiel. Si el papado apostólico hubiese existido en ese tiempo, ellos hubieran sido tachados de herejes según el estándar romano actual, pero no fueron así. Ellos, de hecho, son citados por la misma Iglesia Católica como santos padres, no como herejes, no como blasfemos, no como enemigos de la Iglesia. Luego llegamos al siglo cuarto. Ya se ve a Roma como patriarcado, aunque no como un trono universal. Porque tras el edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, el cristianismo pasa de perseguido a legalizar prácticamente su función pública. La iglesia empieza a copiar la estructura administrativa del imperio cuando ya recibe pues la acogida por parte del imperio. En los concilios de Nicea 325 y Constantinopla en 381 se reconoce una estructura de sedes principales para las iglesias: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Roma tiene una primacía de honor, especialmente porque está en la antigua capital del imperio, pero no tiene un poder jurídico absoluto sobre las demás sedes o sobre las demás provincias o iglesias. Roma es un patriarcado importante en este tiempo de la historia, pero sigue siendo una sede entre otras, con otras, y no la jefatura de toda la iglesia. Pero ya poco a poco, hermanos, como lo hemos indicado, poco a poco se va deteriorando, se va modificando la organización sencilla de una iglesia local. Poco a poco obispos, con la creación de estas sedes, pues van a ir tomando importancia. Llegamos al siglo V. Roma formula la teoría de la sede de Pedro, pero Oriente no se rinde. Con León I el Grande, 440 al 461 después de Cristo, Roma afina su teología del primado. León desarrolla la idea de que el obispo de Roma es el heredero directo de Pedro y que la sede de Pedro está en Roma, siglo V. Sin embargo, a pesar de estas conclusiones teológicas,
Los concilios y los obispos de Oriente no aceptan esa supremacía como un hecho consumado. En el concilio de Calcedonia 451, Constantinopla recibe privilegios iguales a los que tiene la Iglesia en Roma. En otras palabras, ni siquiera en pleno siglo V se reconoce a Roma como cabeza jurídica absoluta de toda la Iglesia, aunque ya para este tiempo el obispo se está exaltando, el obispo está sobresaliendo, pero todavía le cuesta ser aceptado. Hay tensión, hay pretensión, pero no hay aceptación universal para su autoridad universal. Y entonces llegamos al siglo VI. Un obispo de Roma llamado Anticristo, al que se diga obispo universal. Un obispo de Roma llama Anticristo al que se diga obispo universal. Aquí viene un dato que Roma preferiría que nadie supiese, que quedase oculto, que nadie conociese. Cuando el patriarca de Constantinopla se atribuye a sí mismo el título de obispo universal, el obispo de Roma, Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, 590 al 604, escribió de una manera indignada. En sus cartas afirma que ese título es orgulloso y profano. Y dijo: afirmo con confianza que quien se llama a sí mismo obispo universal es el precursor del anticristo. Repito, afirmo con confianza que quien se llama a sí mismo obispo universal es el precursor del anticristo. Entonces, esto es interesante porque un obispo de Roma enseña que quien se proclame obispo universal se está comportando como un precursor del anticristo. Si el papado universal hubiese sido una doctrina apostólica desde Pedro, hermanos, pues Gregorio sería un enemigo de la doctrina romana, estando en Roma, siendo un obispo de Roma. Pero la misma iglesia romana, teniendo a Gregorio como doctor de la iglesia, pues ha dado el dictamen certero. El que diga que es obispo universal es un precursor del anticristo. En otras palabras, hasta finales del siglo VI, un obispo de Roma rechaza públicamente la idea de una jefatura universal única sobre las iglesias. Obviamente, mientras que el error ya se ha sembrado en el corazón de muchos obispos, pues finalmente el error que progresa, que avanza, se hace presente. Y llegamos al año 606 después de Cristo. El emperador Focas declara que Roma debe ser la cabeza de todas las iglesias. Y aquí llegamos entonces al punto clave. En el año 606 después de Cristo, el emperador bizantino Focas emite un decreto y lo hace a petición del obispo de Roma, Bonifacio III, en el que se ordena diciendo: la sede del apóstol San Pedro debe ser la cabeza de todas las iglesias y el título de obispo universal pertenece exclusivamente al obispo de Roma. Entonces, por primera vez en la historia, el título de obispo universal se le concede legalmente al obispo de Roma. Por primera vez en la historia, se establece que la sede romana es la cabeza de todas las iglesias. Esa autoridad no se basa en un texto bíblico, hermanos, ni en un decreto apostólico. Eso fue una decisión imperial. El poder que obtuvo este papa, este obispo, sobre todas las iglesias, no fue dado por Cristo, no fue dado por Dios, fue dado por un emperador, por el imperio. Entonces, que quede claro, antes de Bonifacio III, el título papa era honorífico y se usaba por otros obispos.
Roma no tenía jefatura jurídica universal. Con Bonifacio III y Focas se convierte en Papa universal por decreto del Estado ese término, el papado. El papado tal como lo conocemos entonces no nace en el aposento alto en Hechos capítulo 2. El papado como lo conocemos hoy en día no nace en la doctrina de los apóstoles, no nace en Hechos 2, 47, 48, no nace en las epístolas, no nace allí, hermano, no está, aunque los teólogos católicos saquen textos bíblicos del apóstol Juan, saquen textos de Mateo, saquen textos de por aquí, por allá, para pretender la supremacía del apóstol Pedro como el primer papa y para establecer ese ministerio. La realidad es que ese oficio universal sobre todas las iglesias oficialmente llegó a existir hasta el año 606 después de Cristo. Nació en los pasillos del Imperio Bizantino en el año 606. Después del 606, el papado se convierte en poder político y territorial. Es a partir de aquí que el proceso se acelera. Los papas comienzan a recibir tierras, privilegios, templos. El famoso Panteón Romano es entregado por el emperador a Bonifacio IV para convertirlo en un templo cristiano, símbolo de la unión entre el poder político y el poder religioso. Más tarde aparecen documentos como la donación de Constantino, un texto falsificado que pretende justificar los reclamos territoriales del papado sobre buena parte de Europa. La Iglesia de Roma deja de ser simplemente una congregación local con sus obispos. Se transforma en potencia religiosa y política y hasta militar. Entonces, no nos quieran engañar diciendo que este sistema centralizado de gobierno ya existía desde los apóstoles, porque no es así. El papado no viene de los apóstoles, sino de los emperadores. Si juntamos todas las piezas de estos puntos que hemos visto aquí, la conclusión es incómoda para Roma, pero es inevitable para quien quiera seguir la verdad. En el siglo I, Roma no tiene papa, sino una iglesia local con presbíteros. En los siglos segundo y tercero, Roma es influyente, pero los demás obispos la resisten cuando pretende mandar. Tenemos el caso de Cipriano, tenemos el caso de Firmiliano. En los siglos cuarto y quinto, Roma es patriarcado, pero no trono universal. A final del siglo VI, el propio Gregorio Magno llama precursor del anticristo al que se atreva a llamarse a sí mismo obispo universal. Y hasta el año 606, con Bonifacio III y el decreto del emperador Focas, se reconoce jurídicamente a Roma como cabeza de todas las iglesias y se reserva el título de obispo universal al obispo romano. Ante esto, mis estimados hermanos, ¿qué pasa con la larga lista de papas que nos presentan, donde pone el apóstol Pedro primero y luego al sucesor y al sucesor y al sucesor hasta nuestros días? Bueno, históricamente esa lista es una reconstrucción ideológica posterior, no una cadena documentada de jefes universales. Eso no existe. Eso no es posible. Ni Pedro fue papa, ni Clemente actuó como tal, ni Víctor, ni Esteban, ni siquiera Gregorio Magno aceptaron el concepto de obispo universal como algo legítimo. La realidad es sencilla y demoledora, destructora para esa teoría. El papado no es la continuidad natural de la Iglesia apostólica, sino la culminación de un proceso de centralización humana que empezó después de los apóstoles y se consolidó por el poder de los emperadores, no por el mandato de Cristo. Incluso podemos considerar algunas citas de autores católicos que reconocen el origen tardío del papado. Y vamos a empezar con este hombre llamado Yves Cognar. Él escribió una obra que se llama Tradition and Traditions. ¿Quién fue este hombre? Yves Cognar. Bueno, él es un dominico francés, es uno de los teólogos más influyentes del siglo XX.
perito oficial del Concilio Vaticano II, nombrado cardenal por Juan Pablo II, considerado una autoridad mayor en eclesiología y tradición. Y entonces, en esta obra, Tradition and Traditions, él escribe cosas interesantes sobre el papado. Por ejemplo, en la página 115, el libro está escrito en inglés, pero ahí dice, traduciéndolo al español, la primacía de la sede romana no se ejerció como después se afirmaría, ni fue universalmente reconocida en los primeros siglos. Fíjese bien, la primacía de la sede romana no se ejerció como después se afirmaría, ni fue universalmente reconocida en los primeros siglos, que es lo que acabamos de mostrar en el repaso histórico siglo a siglo de la historia eclesiástica. Esto lo escribió en la página 115. Después, en la página 117, habiendo declarado en la primera cita que el papado es un desarrollo, no un hecho apostólico original, aquí dice, las estructuras de gobierno de la Iglesia, incluida la primacía del obispo de Roma, se desarrollaron gradualmente en la historia. Fíjese bien, las estructuras de gobierno de la Iglesia, incluida la primacía del obispo de Roma, se desarrollaron gradualmente en la historia. Entonces, el obispo de Roma como Papa Universal es un desarrollo gradual. No es de que se estableció el primer Papa con Pedro, luego el segundo, luego no, 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 no. Eso fue un desarrollo gradual, como lo hemos demostrado siglo a siglo. En esta otra cita, en la página 152, dice, la jurisdicción universal del pontífice romano no aparece en forma explícita en los primeros siglos. La jurisdicción universal del pontífice romano no aparece en forma explícita en los primeros siglos. Yo agregaría que no aparece de ninguna manera, ni implícita ni explícita, como lo hemos ya estudiado. Pero aquí Yves Cognar nos da fundamento, ¿verdad?, para lo que hemos expuesto en la breve historia eclesiástica siglo a siglo, que tiene que ver con respecto a la manipulación, al destrozo de lo que dicen las escrituras para establecer un papa universal. Citemos otro personaje católico llamado Klaus Schatz. Él escribe este libro, si usted lo puede conseguir, creo que todo se puede conseguir en internet. Este hombre es un historiador jesuita alemán, profesor de historia de la iglesia en la Universidad St. George en Frankfurt, y es considerado por muchos como el historiador católico más objetivo en el tema del primado romano. Él escribe este libro, Primacía Papal se llama en inglés, y es un libro de referencia estándar mundial. ¿Sí? Habla de la supremacía papal desde sus orígenes hasta el presente. Vamos a ver qué dice en la página 1. Dice, Roma no reclamó ni ejerció la primacía de la forma que más tarde sería estándar. Él está reconociendo aquí que Roma no ejerció primacía como se afirmaría después. Lo reconoce en la página 1. Roma no reclamó ni ejerció la primacía de la forma que más tarde sería estándar. Esto confirma los datos que he expresado siglo a siglo, hermanos. Es lo que estoy haciendo, estoy dándole fundamento. Aunque puedo citar otros libros, otras fuentes, pues es mejor citar directamente del
los escritores romanos católicos, para que luego no se diga que están manipuladas las fuentes que uno pueda citar que no sean de fuentes católicas. En la página 5, este hombre dijo: la idea de una jurisdicción universal se desarrolló solo después del siglo IV. La idea de una jurisdicción universal se desarrolló solo después del siglo IV. Es decir, que la jurisdicción universal aparece después del siglo IV. Siglo I no había jurisdicción universal. Siglo II no había jurisdicción universal. Siglo III, siglo IV y hasta después. Y como hemos visto aquí, pues básicamente hasta el siglo VII, ¿verdad? Luego dice, en la página 19, el surgimiento del papado es inseparable de las estructuras del Imperio Romano tardío. El papado creció inspirado, como vemos, en la estructura del imperio. La inspiración para esa centralización de obra y gobierno no vino de la escritura, no vino de la enseñanza apostólica, no vino de Cristo, no vino del cielo, no vino del Espíritu Santo, vino de las estructuras del Imperio Romano tardío. Muy importante esta declaración, porque confirma, reitero, lo que hemos expuesto anteriormente. Luego dice en la página 25 de este libro, Primacía Papal, lo siguiente: el Nuevo Testamento no presenta un obispo monárquico con jurisdicción universal, y en esto estamos de acuerdo. No hay en el Nuevo Testamento un obispo universal. Pedro no ejerció un obispado universal. Ninguno de los apóstoles. No hay, no existe. Este hombre no descubre América con esto, ¿verdad? Los que leen y estudian el Nuevo Testamento con cuidado, pues saben esta verdad, conocen esta verdad, de que el Nuevo Testamento no presenta un obispo monárquico con jurisdicción universal. Eso simple y sencillamente no existe en la Escritura. Entonces, aunque este escritor es católico, pues en este punto estamos de acuerdo. Básicamente, en cada una de estas citas que hemos leído. Ahora consideramos otro personaje que usted lo va a conocer inmediatamente. Joseph Ratzinger es conocido como Benedicto VI. ¿Verdad? Benedicto VI. ¿Quién es este hombre, Benedicto VI? Bueno, él fue un teólogo alemán, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y llegó a ser papa, conocido como Benedicto VI, del año 2005 al año 2013, considerado uno de los intelectuales católicos más brillantes del siglo XX. Y escribe esta obra llamada Call to Communion, un llamado a la comunión, en el año 1991. Y vamos a extraer algunas citas interesantes, como esta de la página 130. Él dice ahí: el ministerio petrino, en su forma actual, es el resultado de un largo desarrollo histórico. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hemos mostrado. Si alguien dice, no es cierto lo que está diciendo esta persona, no es cierto lo que dice ahí Luébano, de que en el siglo I, siglo II, hasta el siglo VI, no es cierto. Bueno, Benedicto dice que el ministerio petrino, en su forma actual, es decir, el papado como existe en el tiempo moderno, es el resultado de un largo desarrollo histórico. No es producto de una sucesión apostólica real. No es el desarrollo de un estudio bíblico, no. Simplemente es la historia dando paso y dando lugar a los diferentes abusos y manipulaciones que hicieron obispos para que finalmente llegara a existir lo que es el papado, gracias
al poder imperial. Luego dice en la página 70, el Nuevo Testamento, fíjese bien, no muestra a un solo obispo gobernando toda la iglesia. Obviamente aquí la palabra iglesia, como la utiliza Benedicto, pues tiene un sentido universal. Porque aunque estuviese hablando de una iglesia local, pues tampoco lo enseña el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no enseña a un solo obispo gobernando una congregación local. Pero tampoco, y creemos que eso es lo que está diciendo aquí, tampoco el Nuevo Testamento muestra a un solo obispo gobernando toda la iglesia en su sentido universal. Obviamente, el concepto de iglesia que tiene Benedicto, pues es un concepto sectario, porque él está pensando en una red de iglesias en todas partes, ¿no? Pero sea lo que él tenga en mente cuando utiliza la palabra iglesia, lo es cierto es que él está hablando del papado, del obispo universal gobernando todo. Y él dice, el Nuevo Testamento no muestra a un solo obispo gobernando toda la iglesia. Y efectivamente, el Nuevo Testamento no muestra eso. El Nuevo Testamento no lo enseña ni de manera clara y específica, ni tampoco por implicación, aunque los teólogos católicos, los apologistas romanos, pues se esfuercen por querer decirnos que sí, cuando no es verdad, porque eso no lo muestra. O lo muestra o no lo muestra. Y si usted es católico, si usted es apologista, pues debe creerle a lo que dice Benedicto. No lo muestre y punto, y cierre la boca. En la página 72 dice, la realización de un primado universal requirió siglos de maduración. La realización de un primado universal requirió siglos de maduración. Esto es algo muy parecido a lo que enseñan los testigos contra Jehová, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues en el conocimiento de la verdad, la supuesta verdad. Es un progreso. Cuando la realidad es que la verdad ya fue enseñada, dejada por escrito en las páginas del Nuevo Testamento. Y como hemos visto, la centralización de dinero y poder sobre un obispo fue cosa del progreso, fue cosa del liberalismo, fue cosa finalmente de una sanción política imperial. Y Ratzinger aquí nos da la razón. La realización de un primado universal requirió siglos de maduración. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo, como lo hemos mostrado aquí. Finalmente, en la página 75, dice, la iglesia adoptó y transformó las estructuras administrativas del Imperio Romano, dando forma al oficio papal. Repito, la iglesia, y hay que tener en cuenta el concepto que él tiene de iglesia. Él se refiere a lo que él considera la red de iglesias, una red de iglesias que están en el mundo. La iglesia adoptó y transformó las estructuras administrativas ¿de quién? Del Imperio Romano, dando forma al oficio papal. Es decir, que esa centralización, a final de cuentas, se formó por influencia del imperio, no por influencia de la Escritura, no por influencia de la Biblia, no por influencia del Espíritu Santo, no, fue por influencia del imperio. Lo absorbió la iglesia, dice, y lo transformó para llegar a ser lo que es actualmente. Así que en síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el papado es un desarrollo histórico, es lo que nos dicen estos escritores. No una institución apostólica del siglo I. No es una doctrina de los apóstoles en que perseveraban los santos en el primer siglo, que recibieron las iglesias y que los obispos tenían claro. No,
El papado es un desarrollo histórico. En segundo lugar, los primeros siglos no reconocieron primacía romana universal. Esto lo reconocen teólogos y escritores, historiadores católicos. No hubo un reconocimiento de primacía universal en los primeros siglos. Pedro no era considerado papa, ni nadie más, hasta muchos siglos después. Y esto lo reconocen historiadores serios, teólogos católicos. En tercer lugar, el Nuevo Testamento no enseña que hay un obispo con jurisdicción universal, reconocido por Benedicto y reconocido por teólogos e historiadores católicos. No enseña ni por implicación, ni por mandamiento directo, ni por inferencia, nada. El Nuevo Testamento no enseña que hay un obispo con jurisdicción universal. Eso no existe. En cuarto lugar, la autoridad papal evolucionó después del siglo VI y especialmente a partir del Imperio Romano. De ahí nace, de ahí obtuvo la inspiración, de ahí tomaron la estructura, la centralización que la Iglesia romana tiene no es nada más que la estructura que tenía el Imperio Romano centralizando el poder en Roma. Entonces la autoridad papal evolucionó después del siglo IV y especialmente a partir del Imperio Romano. En quinto lugar, el papado tal como existe hoy no proviene de Pedro, sino de la historia posterior, como lo hemos demostrado aquí. Primero hicimos un repaso histórico siglo a siglo y después consideramos fuentes católicas, breves, obviamente, citas breves, porque se trataba de responder una pregunta, no de hacer un estudio exhaustivo sobre el papado, particularmente sobre la historia, sobre su función, su existencia, pero sí mostramos un botón como muestra de que el papado no proviene de Pedro, sino de la historia posterior y particularmente o gracias a la influencia del Imperio Romano. Esto dicho por escritores católicos, ¿sí? Como lo hemos aquí mostrado. Entonces, mis estimados hermanos, hemos respondido esta pregunta que nos han hecho sobre el papado, que tiene que ver particularmente con la organización de cómo se violentó la palabra de Dios. ¿Sí? Yo le recomiendo que usted lea o escuche, mejor dicho, la clase anterior a esta, para que considere los fundamentos bíblicos de esta organización local y luego esta que viene siendo como un añadido para hacer una exposición histórica de lo que ahí afirmamos con la Biblia y cómo se confirma de manera histórica lo que la Biblia ya anunciaba y lo que la Biblia dice. Y entonces usted tenga pues las dos fuentes, ¿verdad? Lo que dice la Biblia y lo que muestra la historia. Mis hermanos, desde luego, si usted quiere estudiar más a profundidad este tema, me puede escribir para solicitar una fuente, una lista de fuentes de consulta. Yo se la puedo hacer llegar para que usted, pues de manera más lenta, con más calma, usted corrobore, enriquezca desde luego lo que hemos estudiado aquí en este repaso histórico breve, y así puede usted mejorar su entendimiento sobre esta cuestión del papado, el desarrollo del papado a través de la historia. Así que si usted está interesado, me escribe y yo le mando la lista de las fuentes de consulta para que usted pueda, en la medida de lo posible, conseguirlas, considerarlas y ver a grandes rasgos pues lo que están diciendo. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final por esta ocasión. Gracias por su paciencia. Como les digo, estoy un poco mal de salud, pero gracias a Dios pues hemos podido dar esta clase. Espero que no haya dicho alguna cosa extraña por ahí. Si lo dije, con toda confianza me puede escribir para corregirlo y de esta manera pues podamos presentar una enseñanza adecuada, correcta,
sobre este tema y sobre cualquier otro tema que consideremos en estas clases. Así que muchas gracias por su paciencia y lo invito la próxima semana a que sigamos estudiando la Biblia sobre este tema de la centralización y el institucionalismo. Quizá usted piense que ese tema era una cosa simple, algo muy sencillo de una clase. No, es un tema bastante extenso, bastante profundo y que estamos haciendo lo posible por desarrollarlo para que usted tenga más claro de qué trata esta controversia de la centralización, el institucionalismo y de la llamada iglesia patrocinadora, que vamos a ver un poco más de historia, pero vamos a adentrarnos a lo que son las iglesias de Cristo para ver cómo se desarrolla esa centralización, ¿verdad? Dentro de las iglesias de Cristo. Ya lo vimos a nivel general con respecto a la iglesia romana y cómo las iglesias fueron afectadas por la centralización. Pero a pesar de eso que ocurre en la historia y de cómo resulta, ¿verdad? Pues en el nacimiento de una secta que tiene poder mundial, vamos a ver cómo nuestros hermanos, lamentablemente para 1840, por mencionar una fecha para que usted pueda grabarla, pues van a cometer el mismo error otra vez de la centralización y el institucionalismo. 1940, otra vez los hermanos vuelven a cometer el mismo error con la centralización y el institucionalismo, y pues para que usted se dé cuenta el terrible problema que eso representa. Así que los espero la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Que el Señor les guarde a todos. Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. En tiempos de confusión interpretativa, donde cada generación pretende leer la Biblia a su manera, este libro ofrece una guía firme y necesaria. La nueva hermenéutica ha trasladado la autoridad del texto al lector, relativizando la verdad de la palabra. Frente a ella, esta obra recorre la historia, examina sus fundamentos filosóficos, contrasta sus supuestos con la hermenéutica bíblica clásica y muestra sus consecuencias en la teología y la práctica cristiana. Con un estilo claro y riguroso, el autor conduce al lector desde los orígenes de la hermenéutica hasta el movimiento de restauración, pasando por los padres de la Iglesia y los movimientos teológicos contemporáneos. El resultado es un llamado urgente, volver a la palabra de Dios como autoridad final. Un recurso indispensable para estudiantes de la Biblia, predicadores, maestros y todo creyente que desee interpretar fielmente las Escrituras y resistir la tentación del subjetivismo moderno. Ya disponible en Amazon. Muchos estudiantes de la Biblia utilizan una variedad de términos tales como exégesis, apologética, contexto, homilética, hermenéutica, griego, hebreo, entre otros, que pueden dejar en blanco la mente de sus oyentes. Otros que desean convertirse en predicadores y maestros de la Biblia, desconocen las diversas materias que deberían estudiar para su crecimiento intelectual. En este libro las explicamos, para que luego usted profundice en conocerlas con precisión, y las use según sea necesario para su obra como predicador del Evangelio. Ya disponible en Amazon. Volviendo a la Biblia con fe y temor, la voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser, su luz
luz nos enseña a obedecer. Palabra santa, llama y verdad, guía perfecta en la oscuridad. Que en cada clase brille tu voz, habla Señor.